Hola, mi nombre es Sofía Araujo Armenta y en este video voy a explicar brevemente un poco del código de mi proyecto final de la materia de pensamiento computacional para la ingeniería. Fue hecho en conjunto con mi compañera Jimena Rodríguez y está hecho en lenguaje Python. Nosotros decidimos utilizar Visual Studio Code porque en Google Colab no nos permite el uso de emojis, lo cual es algo vital para que nuestro código funcione. Y el objetivo del código es recrear un juego de memorama dentro de la terminal para que el usuario, por medio de coordenadas, pueda ir descubriendo las cartas y descubriendo los pares para lograr el objetivo que es ganar el juego. Primero que nada, importamos dos librerías. Una librería es el import time, que es una librería que nos permite pausar el juego y medir el tiempo. Y después tenemos una librería llamada random, que fue vista en clase, y esta librería nos permite pues varias cosas, como lo son generar valores aleatorios, intercambiar los valores, mezclar, etcétera. Lo primero que tenemos son nuestras constantes, que son cosas que nunca van a cambiar dentro del código. Lo primero es nuestra lista de emojis. Declaramos ciertos emojis que son los únicos que van a poder estar siendo utilizados durante el código. Es una lista normal. No están todos dentro de la misma línea de código porque queríamos que fuera visualmente pues más estético, pero es una lista común como las que se vieron en clases. Después tenemos una tupla que nos muestra los tres niveles que existen. Decidimos hacerlo en una tupla porque podemos asignar valores a cierto código, por ejemplo, al uno que es 4 por 4, al 2 que es 6 por 6 y al 3 que es 8 por 8, y también porque las tuplas son inmutables y no queremos que los niveles cambien en ninguna parte del código. Como ya fue mencionado, pues son tres niveles y el usuario tiene la oportunidad de decidir qué dificultad quiere jugar en cada intento del código. Después empezamos con nuestras funciones. La primera función es la función de limpiar. Esta función lo único que hace es saltarse 10 líneas, por eso multiplica el salto de línea por 10 veces, para que la pantalla se pueda ver un poco más limpia y el usuario pueda disfrutar más la experiencia al momento de estar jugando. Después tenemos la función de pausa, que lo que hace es dormir el programa por cierta cantidad de segundos, para que el usuario cuando destape las cartas pueda alcanzar a ver qué carta fue la que se destapó y pueda utilizar eso para el siguiente intento. Después tenemos la función de construir el tablero. Esta función lo primero que hace es calcular cuál es el total de cartas que se tienen que utilizar. El total, pues obviamente es la multiplicación de las filas por las columnas, y para crear los pares, esto de total solo tiene que ser dividido entre dos. Utilizamos la división con las dos líneas diagonales para que sea una división que nos regrese un entero. Y después a los elegidos son el número de pares que se hayan calculado y se sacan aleatoriamente de la lista de emojis que ya fue mencionada. Las cartas al final son los elegidos por dos porque necesitamos dos cartas de la misma imagen. Y después con una de las funciones de nuestra librería de random, que es shuffle, mezclamos todas las cartas o las imágenes aleatoriamente. Después creamos una lista que se llama tablero, que es donde vamos a contener la matriz, y un contador que nos va a servir para estar recorriendo la lista de cartas. Hacemos más o menos el sistema que nos enseñaron en clase para realizar una matriz, donde tienes tus fors para crear las filas y columnas. Con el contador se van recorriendo, con la función de append vamos agregando nuevas cosas a la lista y nada más nos regresa pues ahora sí que el tablero, que es la matriz con emojis visible. Después tenemos una función muy parecida a la de arriba, pero en este caso la función lo que hace es hacer una matriz de valores false. ¿Qué es lo que hace esto? Que los valores false nos regresan que la carta esté cubierta, es decir, que el usuario no la puede ver. Entonces, aquí es donde se crean, por así decirlo, dos tableros. Uno que es el tablero de juego, que es real, porque las cartas siempre existen, y luego está el tablero oculto, que son las cartas que el usuario puede ver dependiendo de si están ocultas o no, por medio del false o true. Después tenemos una función que lo que hace es convertir, por así decirlo, los números a letras. Esto para que en las filas pueda tener un cierto número y el usuario pueda saber qué posición del emoji necesita descubrir. Y lo único que hacemos es que por medio de esta función que es CHR, lo que nos hace es pues convertir, por así decirlo, un número en una letra. Aquí agregamos el uno porque el for inicia en cero y el 65 es, por así decirlo, el valor de la A. Entonces, al momento de tener cero más 65 se crea el 65, que es la A, y luego el 66, que es la B, y luego el 67, que es la C, y así consecutivamente, dependiendo del número de filas que tenemos. La siguiente función es la función de imprimir el tablero, donde ocupamos dos argumentos, que es el tablero visible y el tablero real. Lo primero que hace nuestra función es obtener las dimensiones del tablero respecto a la matriz real, o sea, al tablero real, y después tenemos ciertos espacios que se imprimen para que estén alineadas las filas con las columnas, esto para que el usuario pueda ver de forma correcta la coordenada que quiere descubrir. Y luego tenemos otro for que lo que hace es que nos pone los números en las columnas. Ponemos el C más 1 porque vuelvo a lo mismo de que los fors comienzan en 0 y lo que necesitamos es que comiencen en 1 para que no haya mayor complicación. Y la función de rjust lo que hace es nada más mover dos espacios para que se vea centrado y ordenado todas las filas con las columnas. Y después nada más imprimimos pues tres espacios para que el juego pueda ser estéticamente pues más bonito para el usuario. Después lo que tenemos es ponerle las letras a las filas por medio de la función que ya mencionamos anteriormente. Después tenemos force, que lo que hacen es poner ahora sí las letras y los números con las barritas que nos ayudan a que el tablero se vea mejor. Y después tenemos pues un
un if que nos ayuda a ver que si es visible, se muestre el tablero real, se muestren las cartas, y si no, que ponga un cuadrito que nos ayuda a que la carta no se vea. Es como el cuadrito que oculta las cartas. La siguiente función que tenemos es una función para convertir coordenadas de estilo A1 a 00 para que la computadora las pueda leer de mejor forma dentro de la matriz. Primero lo que tenemos es una función, upper, que convierte todo a mayúsculas, para que si el usuario ingresa algo en minúsculas, pueda ser leído de igual manera. Después verificamos la longitud, que tiene que ser mínima de 2 caracteres, porque se ingresa un número y una letra. Verificamos que aquí se pone que la letra en la posición 0 y el número en la posición después del 1, para que después en nuestros ifs podamos checar si la letra es del alfabeto con esta función de isAlpha. Podemos verificar que sea una letra del alfabeto y si no lo es, no nos regresa nada. Después tenemos otro if que hace prácticamente lo mismo, pero verifica que sea dígito el número que se ingresa y si no es un dígito, no nos regresa nada. Después, con la I y la J, lo que hacemos es convertir la letra otra vez a un número para que sea una coordenada que pueda ser leída con esta función de OR. Entonces, se convierte y después, para la J, lo que se hace es lo mismo que convertimos en int el número para que pueda ser una coordenada. Después tenemos que si la I es menor a 0 o mayor al número de filas, también no nos regrese nada para verificar que esté dentro del rango de las filas. Y lo mismo para la J para verificar que está dentro del rango de columnas. Ya una vez que pasó todos los filtros, nos regresa la I y la J, que es nuestra coordenada que vamos a utilizar. Después pedimos al usuario, creamos la función que pide la coordenada por medio de un mensaje que es el que lee la coordenada que se ingresó y la posición la convierte por medio de la función anteriormente mencionada. Y después tenemos un ciclo while que nos dice que mientras la posición sea none, o sea que no nos está regresando nada, o es visible, eh, no nos diga que está en formato inválido o que la carta ya está descubierta, para que no se estén repitiendo las cartas. Después, si todo está bien y pasó ese filtro de que no nos está regresando nada o ya está descubierta, entonces ahora sí nos regresa la posición válida para que pueda ser calculada para ver si se encuentra el par. Después tenemos otra función que lo que hace es calcular el número de intentos, de tal forma que tenga más intentos el que eligió el tablero más grande y menos intentos el que tenga el tablero más pequeño. Y en la función de jugar nada más declaramos que nuestro tablero real se va a hacer por medio de nuestra función de construir tablero, arriba, y nuestro tablero visible se va a hacer por medio de nuestra función de tablero oculto, que también fue mencionada arriba. En un diccionario se guardan todos los resultados del juego, como son el jugador, el nombre del jugador, los movimientos, los aciertos, los fallos, los pararestantes y los intentos. Se declara el inicio para que empiece a contar el tiempo. Y después empezamos con un ciclo while para los resultados. Mientras los pares sean mayores a 0 y los resultados de los intentos sean mayores a 0 también, entonces significa que puedes seguir jugando y entonces se imprime el memorama con el jugador ingresado, se imprime el tablero y se van mostrando los datos respecto a lo que va pasando en el juego. Se pide la primera coordenada, que es la coordenada I1J1, se verifica que sea visible, por eso se pone aquí el true, y se limpia el tablero. Después se pide la coordenada 2, igual se hace true para que pueda ser visible para el usuario. Y después nada más hacemos un pequeño if, que lo que nos hace es que si las dos coordenadas son iguales o tienen el mismo emoji, te lo cuente como que está bien, que tienes un par, y si no, que no te muestren en el tablero que no coinciden, te suma un fallo y te resta un intento. Y se pone una pausa para que el jugador pueda ver cuáles fueron las cartas descubiertas y pueda utilizar eso a su favor en el siguiente tiro. Después, obviamente, convierte las dos cartas a false para que el jugador ya no las pueda ver. Después, ponemos una pausa para que se pueda apreciar el juego y se determina que la duración total va a ser el tiempo menos el tiempo del inicio que declaramos arriba. Se limpia el tablero, se imprime el tablero visible y el tablero real. Bueno, más bien, se imprime el tablero dependiendo del tablero visible y el tablero real y se imprime el resultado. Si el resultado es, pues, que los padres restantes es igual a 0, significa que ganaste y si no, te muestra que ya no tienes intentos y las estadísticas de tu juego. Después, en el menú, lo que hicimos fue otra función donde elegimos el nivel. Nada más se pone un while que mientras las opciones no estén dentro del parámetro de 1 a 3, siga corriendo hasta que las opciones sean válidas. Y una vez que ya se eligió una opción válida, nada más te regrese el nivel dependiendo del lugar que tiene dentro de la tupla. Y en nuestro main, lo único que sucede es un random.sit, que lo que hace es que garantiza que nuestro tablero no se va a volver a repetir en ninguna de las jugadas. Se hace un print de un memorama, se pide el nombre del usuario, las filas y las columnas se hacen dependiendo del nivel que escogiste, te imprime cuáles son las reglas para ingresar a las coordenadas, y después lo único que hace es que te imprime un gracias por jugar y corre la función de jugar, que está acá mencionada más arriba, y dentro de jugar se van llamando las otras funciones y se va haciendo como una escalera donde una función va llamando a otra y así, para que en el main nada más tengamos que mandar a llamar al main y nuestro código pues se ejecute de la mejor forma. Voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona nuestro código. Aquí ya nos da el tablero y tú puedes ir agregando ya sea en mayúscula o en minúscula y te descubre las cartas para que tú las puedas ver y si no son correctas, te imprime que no coinciden y si son correctas, te imprime que coinciden. Y una vez que terminas el juego, te muestra tus estadísticas, el tiempo, los intentos, los fallos, los aciertos, etc. Esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias.